Buenas chicos, mi nombre es Cristian Arias, voy a ser su profesor de la materia de producción audio y video digital. Entonces, lo que vamos a ver en la pantalla primero pues es la carta descriptiva, vamos a explicar un poco de ella y luego vamos a pasar a una pequeña presentación donde vamos a ir viendo diferentes temas que son muy importantes que van a ver durante toda la materia en los 5 videos semanales que voy a realizarles. Este es el primero. De antemano, un saludo y les mando un fuerte abrazo. Y por favor, aplíquense a la hora de la entrega para que no haya retardos o entregas tardías también. Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta en la pantalla es que es una materia de 5 semanas, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el fin del aprendizaje? Diseñar audiovisuales digitales originales a partir de la construcción de un guión para la realización de cortometrajes, largometrajes y televisión considerando las diversas técnicas y etapas de producción. Bien, lo primero que vamos a ver son los criterios de evaluación. Nos vamos a dar cuenta que en la primera semana lo que se va a revisar sería el foro 1. En este caso sería el tema producción de cortometrajes y largometrajes. El siguiente proyecto que vamos a enumerar sería línea de tiempo. La línea de tiempo tiene que ver con los orígenes del cine, tema tan importante que hoy en día la gente no conoce el origen del cine, sin embargo va mucha gente al cine o ve o consume películas como tal, pero no saben el origen del cine. Aquí lo vamos a presentar. Ahora tenemos creación de personaje. En este caso, el tema también es creación de personaje, pero con superpoderes. Ahora que están de moda muchas películas de héroes, en este caso tal vez de Marvel, tal vez incluso de anime, tal vez de DC, vamos a basarnos en un tema muy interesante que es cómo crear un personaje, ¿no? Que por supuesto también es un ejercicio que ustedes tienen que realizar. Ahora, si me voy a los criterios de evaluación, en este caso de la sesión 1, vamos a ver el contenido temático. El contenido temático nos mencionan varios puntos importantes. Uno de ellos es la fundamentación de la producción audiovisual y digital. Dentro de esos temas vienen muchos otros. Vamos a darnos cuenta que también más abajo vamos a ver los recursos didácticos. Esos recursos didácticos les van a servir para resolver muchos de los proyectos que tengamos en la materia, desde responder preguntas del foro hasta hacer sus ejercicios que yo les pido que entreguen puntualmente, ¿no? Más abajo vamos a ver que tenemos una sesión Meet, ese programa que es gratis de Google, que ustedes pueden utilizar o descargar la aplicación si quieren entrar, ya sea desde su tableta, desde su celular o desde su computadora. Entonces vamos a tener esa sesión que es muy importante el 16 de septiembre del 2022, en este caso a las 6. Esta va a ser básicamente para resolver dudas o preguntas que tengan del curso en cuanto a lo que nosotros vayamos a ver durante la semana o tal vez un poquito después, porque en este caso pues algunos seguramente van a entrar al Meet a lo mejor a la repetición o van a volver a preguntar hasta el siguiente Meet, porque en este caso ahora nosotros como profesores nos pidieron que hiciéramos una sesión cada semana del Meet para poder reunirnos con ustedes, ¿no? Entonces aprovechenla y resuelven las dudas que tengan y pregunten. Aquí yo los atenderé sin ningún problema y pues nada más va a ser una hora de sesión. Y bueno, vamos a ver las primeras preguntas del foro 1. En este caso dice, ¿qué es un cortometraje? ¿Qué es un largometraje? ¿Cuántos tipos de personajes existen para un corto o largometraje? Por supuesto, estas preguntas deben ser respondidas directamente en la sección de los foros, que van a ser creadas por mí también. Y por supuesto se va a revisar que obviamente contesten las preguntas de forma correcta, también sin faltas de ortografía. Y en este caso, pues también van a tener que retroalimentar a 2 compañeros. No olviden esta parte importante de la retroalimentación, porque si no, no van a tener ustedes el porcentaje completo y luego van a estar queriendo arreglar ese problema o ese detalle que ustedes no hayan hecho, que es la parte de la retroalimentación con alguno de sus compañeros. Recuerden que no todos responden las preguntas luego en el foro el primer día, el lunes, por ejemplo. A veces lo dejan incluso hasta el domingo. Entonces recuerden eso para la parte de la retroalimentación cuando estén retroalimentando a alguno de sus compañeros. Esto tiene porcentaje de 5%. Luego tenemos la línea de tiempo, los orígenes del cine. Esa información es muy fácil de encontrar, sin embargo también la vamos a abordar un poquito dentro de la materia, ¿no? Recuerden, las líneas de tiempo sí tienen que llevar una línea
horizontal o vertical, con ciertos conceptos, con fechas importantes y con imágenes. Así debe de venir y la tienen que hacer en PowerPoint. Es muy sencilla de hacer y es muy fácil que ustedes lo puedan subir en la plataforma o también que lo puedan exportar como PDF. Lean muy bien los requisitos que se piden. En muchos de los ejercicios les voy a pedir portada, en algunos introducción y en otros conclusión, y casi siempre referencias APA. Me imagino que ya saben qué son las referencias APA. Luego tenemos la creación del personaje con superpoderes. ¿A qué se refiere con esto? Pues vamos a leer lo que dice aquí la carta descriptiva. Para la creación de este personaje debes haber visto el video semanal 1, en este caso es este. ¿Qué van a hacer? Pueden escoger entre diferentes tipos de los personajes que existen. Ahora, los personajes no solamente son humanoides, también algunos pueden ser del reino animal, otros pueden ser objetos y, como ya les había dicho, otros pueden ser humanos. Después de haber escogido uno de esos personajes, que es el requisito que se necesita, entonces pues también tendremos que ponerle un nombre a ese personaje, que es muy importante. La otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es que más adelante uno debe de considerar el tipo de acción que va a realizar el personaje. En este caso, tal vez su pasado, su presente, su futuro, qué poderes tiene, etc. Recuerden que si ustedes entre más le agreguen al personaje, en cuestión de psicología del personaje, problemas, tabús, tal vez algo que le sucedió en el pasado o en el presente, eso puede enriquecer el diseño de su creación de personajes, que también vamos a ver más adelante dentro de la misma presentación. Ahora ya tenemos esta parte que ya les había dicho, entonces también van a tener que dibujarlo. Lo van a tener que dibujar a mano alzada en una hoja blanca. Esta la pueden escanear y poner también dentro de la parte de su trabajo en el mismo Word donde ustedes van a realizarlo. Por supuesto, esto debe tener una introducción también, que es lo que les estoy pidiendo aquí. Vamos a ver. La portada, por supuesto, debe de venir, incluir el nombre, el logotipo de la universidad, la materia, mi nombre, el nombre de ustedes, título de la aportación y la fecha, tiene un valor de 1 punto, la introducción ya les había dicho, una hoja contarás una breve historia del personaje. Es contar una breve historia del personaje que es importantísima porque es como una introducción a lo que es el mismo personaje y nos va a ir introduciendo a la parte del guión que ustedes después van a tener que realizar, como otro de los proyectos que vienen más adelante, ¿no? ¿Qué más? Ya les había dicho de la parte de donde dibujan, lo van a meter escaneado en Word y la tienen que hacer este dibujo también en 3 poses, ¿no? Aquí yo se las puse, una es de frente, otra es lateral y otra haciendo alguna pose o alguna acción. Ahora, esto no quiere decir que ustedes sean unos expertos dibujantes, por supuesto que no, pero sí tienen que notarse que realmente están estudiando esta parte de diseño porque pues es como cuando le bocetas a un cliente. Cuando le bocetas a un cliente, pues primero lo haces a lo mejor de una forma un poco más sencilla y después le vas agregando más color, le vas agregando más detalles, que en este caso para acercarnos más a lo que el cliente quiere. En este caso, podría decirse que yo soy su cliente, sin embargo, ustedes tienen la posibilidad de ser los creativos totalmente, de poderme crear algo que llame muchísimo la atención. Les recomiendo que no utilicen algún personaje ya creado para hacerlo. No lo hagan, por favor. Soy muy fan del anime y de las películas y de los superhéroes, entonces me puedo dar cuenta, ¿no? Entonces, por favor, pueden inspirarse en algunos, sí. Sin embargo, no pueden estar copiando personajes. ¿Ok? Entonces ese archivo se entrega en Word, pero se convierte en un PDF. Eso yo creo que lo pueden hacer sin ningún problema. Y bien, vamos a entrar de lleno a lo que es la presentación. Ya la tengo aquí. En este caso vamos a ver una parte importantísima que se llama conceptualización. ¿Qué es la conceptualización? Bien, esta parte es importante porque nosotros vamos a definir básicamente qué significa cada cosa para poderles dar un significado a las cosas, ¿no? Y poder avanzar dentro de la materia. Lo primero que vamos a ver es que dice aquí, ¿qué es un cortometraje? Un cortometraje realmente es una producción audiovisual muy corta. Esta máximo tiene una duración de 30 minutos. Comúnmente se utilizan temas muy innovadores que están en boga dentro del mundo. En este caso, pues
trata uno a lo mejor de reducir el tamaño de la información, del guión, de imágenes, de audio, de los personajes, los diálogos y muchas cosas, reducirlas de tamaño para que quepan dentro de un cortometraje, creando una idea mucho más precisa y sencilla que llame la atención de todas las personas que van a ver este cortometraje, que es, digámosle así, que es la parte principal de cuando estás haciendo ya sea un largo o un cortometraje, llamar la atención de las personas que vayan a verlo, ¿no? En este caso, pues vas a encontrarte con temas muy interesantes, vas a poder encontrar vas a encontrar hasta documentales, vas a encontrar a lo mejor temas de drama, vas a encontrar temas de terror, vas a encontrar temas infantiles y sobre todo temas de mucha acción, que eso es lo importante de un cortometraje. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre qué es un largometraje y un largometraje? Por supuesto, lo principal es el tiempo, ¿no? El largometraje normalmente va a durar más de una hora y en este caso, pues el mismo nombre nos dice que es largo, ¿no? O sea, dura mucho más tiempo. En este caso tiene que estar más vinculado. También toma en cuenta muchos de los temas que ya mencioné, sin embargo, tienes mucha más amplitud a lo mejor para profundizar dentro de la historia, dentro de los personajes y para recurrir a otros elementos que pueden enriquecer la parte del largometraje. En este caso, lo malo del largometraje es que podría volverse a lo mejor un poco aburrido por la duración que tiene la historia. Entonces hay que jugar mucho con esa parte para tener cuidado y para definirlo desde un principio en el trabajo de cómo se va a realizar el largometraje para hacer la diferenciación entre un corto y un largometraje, que a veces muchos cineastas lo que terminan haciendo precisamente porque su largometraje no es muy bueno es quitando escenas para que entonces se convierta en un cortometraje y a lo mejor no sea tan aburrido, ¿no? Bien, lo que sigue en la parte de la conceptualización pues, es entender lo que es una producción audiovisual. En este caso, pues es un conjunto de varios procesos creativos. Estos procesos creativos tienen que ver no solamente con la parte creativa, como su nombre lo dice, tiene que ver también con la administración de los recursos. En este caso, esos recursos pueden ser físicos, monetarios e incluso personas, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que estos más elementos vienen aunados a la parte de la logística. La logística juega una labor muy importante cuando nosotros estamos haciendo ya sea un corto o un largometraje. ¿Por qué? Porque en este caso pues tenemos que tener en cuenta la envergadura de los elementos que vamos a utilizar, desde las cámaras, desde el personal, desde el dinero, desde el número de días que se va a realizar. En este caso a lo mejor las locaciones, etcétera. Muchos elementos que nosotros vamos a ir viendo más adelante dentro de los videos semanales. También se tiene que tomar en cuenta la parte que es importantísima. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer este corto o largometraje o producción audiovisual? En este caso va a entretener, va a enseñar, va a enriquecer, va a ser una película. Hay que hacerle una división en el momento en el que nosotros vamos a hacer esta producción audiovisual para decidir también si a lo mejor va a ir en cine, a lo mejor va a ir en televisión, a lo mejor simplemente va a ser para internet, como en este caso que están de moda subir los videos a YouTube. Entonces hay que definir muy bien desde inicio hacia dónde o hacia qué rubro va a ir dirigido. Recordemos que ahora, por ejemplo, la televisión ha perdido mucho auge, entonces lo más seguro es que una persona actualmente esté haciendo cortos o largos metrajes, ya sea para el cine o internet, tomando o dejando de lado la parte de la televisión que ya está perdiendo mucha fuerza, ¿no? Ahora, ¿quiénes integran esta parte de la producción audiovisual? En este caso, pues es un conjunto de personas que trabajan entre sí y que cada uno de ellos tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque todos tienen que conocer su papel en el cual van a poner más énfasis en la realización de su corto o largometraje. Estos equipos normalmente están diseñados para trabajar con muchas personas. En ocasiones, esas personas podrían hacer o tomar el papel de otro personal que está trabajando ahí, porque precisamente en ocasiones puede pasar que falte o no vaya esa persona, pero esta persona tiene que recurrir a otra persona dentro del equipo de producción para que pueda hacer su trabajo. Entonces, como su nombre lo dice, es un proyecto multidisciplinario que lo que hace es que no solamente una persona pueda hacer algo, sino que muchas personas puedan hacer una misma actividad. En este caso se busca que en estos sean personas responsables, que tengan objetivos específicos
y que todo su realización o trabajo sea para conseguir la producción como se está pidiendo o como en este caso el director junto con el productor están desarrollando o ya desarrollaron este proyecto, pero simplemente lo están llevando a cabo en la grabación. Porque normalmente pues esto ya tuvo unos filtros anteriores que le permitieron a las personas realizar esta producción audiovisual. Ahora esta producción audiovisual a lo mejor pensamos en largos y cortos metrajes. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de gente que a lo mejor está estudiando todo, pues es muy difícil que alguien que tenga una producción audiovisual pues tenga un productor, un director, a lo mejor un jefe de cámaras, etcétera, ¿no? Es muy difícil, entonces, pues a veces lo que termina pasando es que un grupo pequeño de personas, en este caso alumnos, empiezan a hacer su pequeña producción audiovisual. En mi caso, yo a veces hago mis propias producciones audiovisuales, que en este caso podría ser esto que yo estoy realizando para ustedes. Pero es en el tipo de que a lo mejor, si lo pensamos así, yo no debería de pasarme a lo mejor de este video de 30 minutos, ¿no? Cada video semanal, tal vez para que pudiera ser considerado un pequeño documental, tendría que ser a lo mejor de 30 minutos, ¿no? Aunque actualmente ya se hacen documentales mucho más pequeños. Ahora vamos a ver esta parte que es importante y ya les había comentado. La parte de la creación de los personajes, que a veces es la parte de la conceptualización que es muy difícil para realizarlo, pero esto les va a ayudar para la realización de su proyecto, en este caso de la creación del personaje, ¿no? Vamos a ver este tema que se llama construcción de biografías, carácter, exposición y coherencia. Lo primero es que definir qué es un personaje. En este caso es un ente capaz de ejecutar acciones en una historia en la que sea. Recordemos que hay diferentes tipos de historias, diferente tipo de géneros, pero al final los personajes son la parte central de un corto o un largometraje. Un personaje, como ya lo había mencionado, es un ente. Cuando nos referimos a él, lo tenemos que desligar del concepto general de lo que es un personaje. Tenemos que confrontarlo o crearlo tal vez desde un punto de vista desde un ser humano. ¿Por qué? Porque las características de un ser humano, que a lo mejor tiene sentimientos, que a lo mejor tiene problemas, que a lo mejor tiene muchas características que nosotros tenemos, entonces generalmente lo que haríamos para pasárselo o crear a lo mejor ya sea desde ahí como aparece en las opciones, tenemos personajes del reino animal, del reino vegetal o reino mineral, objetos, pues tendremos que agregarles características humanas posiblemente para que este personaje pues pueda desarrollarse correctamente. Pensemos en personajes de Disney, a lo mejor podríamos pensar en La Bella y la Bestia, ¿no? No precisamente La Bella y la Bestia, sino a lo mejor los personajes que están dentro del castillo, como en el dibujo de Disney, ¿no? Donde está la tetera, donde hay una taza, donde hay elementos que en este caso los personajes que realmente eran humanoides después del proceso del, ¿qué sería? No me acuerdo si era castigo. Sí, eran como un castigo, los convirtieron a todos en partes de objetos dentro del mismo castillo, ¿no? A eso me refiero, nosotros les vamos a agregar características humanas a los personajes para que los enriquezcan y suenen mucho más interesantes. Luego, vamos a ver que los personajes siempre están ligados con la parte de la comunicación visual. Es considerada también una parte de la rama del diseño gráfico. Implica mucho uso de otras disciplinas. Entre aquellas disciplinas que nosotros también podríamos enumerar, vamos a pensar en la parte de la publicidad. Sin la publicidad, esto no podría tener a lo mejor un cierto triunfo o conocimiento para otras personas si no existiera la publicidad, ya sea los pósters, ya sea los trailers, ya sea los productos que también se sacan de las mismas películas que también se venden. Ya pensemos en playeras, vasos, tazas, etcétera, ¿no? Ahora también tenemos la parte de la ilustración. La ilustración, pues en este caso son todos aquellos dibujantes que hacen proyecto de los dibujos tal vez animados o algún elemento que esté dentro del cortometraje también. Luego tenemos la parte de la psicología, que esa es una de las partes importantísimas, donde yo les decía que ustedes a su personaje le tienen que agregar información humana, pero no puede ser tal vez un superhéroe nada más así sencillamente. Pensemos a lo mejor en una serie que les podría ayudar, que es de superhéroes, que se llama The Boys. Esa serie que se encuentra creo que es en Amazon Prime. Está muy interesante porque aunque son superhéroes, son tan humanos que tienen los mismos problemas humanos y los mismos deseos y defectos que tienen los seres humanos, que en este caso a lo mejor si lo comparamos con personajes de DC o de Marvel, pues muchos de ellos a lo mejor
suenan un poco acartonados. A lo mejor si pensamos en Superman, pues es raro ver a Superman malo o enojado, ¿no? Sin embargo, vemos a un personaje ahí de The Voice que tiene tal vez los elementos físicos de Superman y los poderes, pero te das cuenta que tiene esos unos problemas humanos como cualquier otro y pues también se puede equivocar. A eso me refiero cuando ustedes tienen que agregar esa psicología a su personaje cuando ustedes lo estén realizando y para que ustedes puedan escribir esa breve historia sobre su mismo personaje. También tenemos que tomar en cuenta la historia. Esta puede ser la misma historia del personaje, ya les había dicho, el pasado, el presente, el futuro. También la misma anatomía es importantísimo. A lo mejor es raro ver un superhéroe muy delgado, ¿no? Pensemos a lo mejor en un superhéroe, a lo mejor casi siempre que esté musculoso o tenga mucha fuerza física. O tal vez sea alto y a lo mejor muy guapo, ¿no? Sin embargo, también hay superhéroes que no necesariamente tienen que seguir esa topología física que a lo mejor les atribuye el superpoder, ¿sí? Atrévanse a romper esos paradigmas y esos y figuras ideáticas de superhéroes en el momento de la creación de su personaje. No necesariamente tiene que ser el clásico personaje que es guapo, fuerte y que es bueno todo el tiempo, ¿no? Y bueno, eso tiene que estar relacionado con la anatomía y entre otras que enriquecen también la parte de la creación del personaje. Ahora, los personajes casi siempre son hechos primero de trazos sencillos, por eso se los pedí yo en lápiz, con formas simples. A lo mejor pueden engrosar la línea en algún momento dado a través del lápiz o con un plumón negro cuando estén realizando en este caso, pues su personaje o sus bocetos del personaje, ¿no? Que van a enriquecer muchísimo o darle profundidad y tal vez un poco de volumen a su personaje cuando lo estén realizando y me lo entreguen también. También hay que considerar que los personajes no van a salir a la primera también. Si recordamos, algunos de ustedes a lo mejor no dibujan, entonces sería complicado que a lo mejor a la primera les quede. Pero aquellos que dibujan, incluso a ustedes, no les gustaría que en algún momento dado su personaje se hiciera mejor de lo que ya está representado, ¿no? Bien, ahora tenemos que considerar hacia qué rubro va dirigido el personaje. Los personajes no pueden ser los mismos a veces cuando son dirigidos a películas o tal vez a los videojuegos o tal vez para alguna marca de ropa o alguna serie. Entonces hay que pensar más o menos hacia dónde va a ir dirigido. Más adelante bien, tengo algunos ejemplos que les pueden servir para darse idea de cómo crear su personaje, pero también les va a ayudar en la parte del guión cuando lo tengan que realizar, ¿no? Bien, estos criterios para la creación de su personaje pues deben de tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Uno de esos factores, pues en este caso es el diseño de cómo lo van a realizar. A lo mejor pueden tener figuras más cuadradas, más poligonales o curvas. Pensemos muy bien que las figuras rectas a lo mejor lo único que hacen es que te crea un personaje mucho más cerrado, mucho más convexo, ¿no? Pero cuando generamos figuras redondas, como en este caso el Mickey que tienen ahí en la pantalla, pues los hace ver un poco más graciosos o un poquito más interesantes, ¿no? Pero esta parte que es importante hay que hacerla y crearla en la parte de la planeación, que en este caso es en el bocetaje de un personaje cuando lo estamos realizando. Como les decía, no va a quedar simplemente la primera. Pero si nosotros ya empezamos a pensar en la psicología del personaje y lo vamos construyendo, nos va a permitir después realizar ese bocetaje mucho más fácil. Ahora, si utilizamos esta herramienta que se llama Riff, toma ciertas particularidades en los diseños de los personajes. Tendrá que recibir algunas especificaciones muy sencillas y muy precisas en la creación del personaje. Generalmente el personaje lo pide otra persona, pero en este caso ustedes lo van a, o sea, sí lo estoy pidiendo yo, pero no les estoy pidiendo que hagan un personaje como yo quiera, sino ustedes van a usar su propia imaginación para desarrollarlo, ¿no? Obviamente esto le llamamos brief porque pues en este caso se lo presentas a la mejor al cliente cuando ya tienes la idea general de lo que quieres o lo que el cliente quiere del personaje, ¿no? Aunque ustedes en este caso tienen la libertad de crearlo de alguna forma y no necesariamente como yo les estoy diciendo. Lo único que hice fue delimitar que fuera un personaje con superpoderes o tuviera poderes. Eso es lo único que delimite. Bien, ahora sí, esa es la parte que les decía. ¿Para qué medio se va a ejemplificar? Tomemos en cuenta a lo mejor lo que tenemos ahí en la imagen que yo les puse aquí de Mario Bros.
que en este caso vean cómo ha ido transcurriendo por generaciones. En algún momento fue más borroso, fue más pixelado, pues también se tomó en cuenta cuando se estaba realizando el personaje, que en este caso pues la consola a lo mejor el número de bits, pensemos que en este caso es el número de la información que puede guardar un bit, a lo mejor en las primeras consolas pues era limitado, entonces con el tiempo fue aumentando el número de bits, kilobits, megabits y todo eso, que le permitió que en este caso Mario Bros fuera cada vez más realista, ¿no? A eso me refiero cuando uno está creando su personaje. Hay que pensar hacia qué rubro. Entonces, tal vez sería interesante que si ustedes cuando estén creando su personaje decidan hacia qué rubro lo van a dirigir ese mismo personaje. Incluso puede ser un personaje de historieta o cómic o manga. No quiero que se cierren a que sean los personajes tipo americanos, ¿no? O occidentales. Otra cosa que tienen que pensar es cómo va a ser usado. En este caso, si va a ser un personaje principal, un personaje secundario, cuál es el centro de interés de ese mismo personaje, dónde a lo mejor tienen que darle muchos más detalles. Y otra cosa muy importante es la audiencia hacia que va dirigido ese personaje, ¿sí? Cuando a lo mejor hacemos un personaje dirigido hacia los niños, pues a lo mejor lo hacemos más bonachón, tal vez las líneas no son tan rectas, tal vez son más curvas, tal vez es más pequeño, tal vez es más infantil, no luce tan realista ni tan adulto, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso también cuando ustedes están haciendo su psicología del personaje. Piénsenla muy bien porque después la van a tener que meter en el guión. Tienen que tomar en cuenta cómo va a ser mostrado, que ya les había mencionado un poquito, si va a ser en video, si va a ser en una consola, si va a ser en un cómic, ustedes decidan. El trasfondo del personaje. Esa es una parte muy importante de la historia de los personajes. En este caso es cómo vas a dibujar el personaje. ¿Por dónde vas a lo mejor a desarrollar o vas a crear algunas preguntas que te van a servir para que tú puedas responderlas y crear tu personaje? En este caso, ¿qué es lo que pretende lograr el personaje? ¿Qué consiste la motivación del personaje? En este caso, ¿qué acción va a realizar? ¿Qué es lo que está buscando? Si tiene hermanos, si tiene familia, si nació pobre, si es rico. O sea, todos esos argumentos son muy importantes. Y recuerden, no necesariamente un personaje tiene que transgredir la historia de forma lineal. Puede pasar por momentos tristes, por momentos alegres, a lo mejor tiene algún trauma de niño que a la hora de hacer un personaje mayor, pues empieza a cambiar. Pensemos a lo mejor en Goku. Cuando nos enteramos cuando era Dragon Ball normal, yo creo que sí conocen Dragon Ball. Cuando era niño, jamás nos pensamos que cuando pasó a Dragon Ball Z y creció, realmente él habría sido un Saiyajin malo. Hasta que nos dimos cuenta, nos contaron en la historia mucho después, ya que era más grande, cuando apareció su hermano, que se había golpeado la cabeza y él había cambiado de carácter, o de carácter. En este caso, pues, volverse bueno. Porque si no, tal vez el personaje, pues, no se hubiera desarrollado como se busca desarrollar normalmente, ¿no? Habría sido más parecido a Vegeta, como un Saiyajin malo, que simplemente quiere hacer las cosas como le nazcan, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta, pues ya les decía, es el pasado, el presente y el futuro. Todos estos elementos son muy importantes. Hay que tomar en cuenta a lo mejor si es del mismo planeta o no vive aquí, o a lo mejor es pequeño, no lo sé. Hay muchos elementos visuales y hay muchas cosas en las historias que ustedes pueden retomar tal vez de otros personajes y agregarlos al mismo personaje, nada más que tengan cuidado de que no sea algo muy obvio para yo darme cuenta. Ahora, esta construcción del personaje, pues hay varias formas de construirlo. Una es la que ya les había mencionado, que tiene que ver con la humanización. Normalmente lo utilizan mucho los escritores y se otorga dándole características humanas a los personajes. En este caso, muchas cosas que a lo mejor el personaje tal vez no tiene o los podemos exagerar o llevarlos a cabo eh, de forma más compleja. Porque entre más sencillos, tal vez puede ser más sencillo el personaje en cuanto al diseño, pero en cuanto a la historia, sería muy aburrido que la historia fuera muy sencilla, tal vez debería ser mucho más compleja. Vamos a ver otros elementos muy importantes que también los escritores utilizan. Uno de ellos es la prosopopeya. En este caso es una figura literaria que consiste en atribuir propiedades humanas a un animal o algo que está inanimado. Como ya les había dicho, estos personajes que a lo mejor tenemos en La Bella y la Bestia, ¿no?
Vamos a darle situaciones abstractas, incorpóreas, a lo mejor un tipo de muerte diferente, un nacimiento diferente, una reacción distinta, no sé, podemos exagerar muchas de esas acciones que el personaje vaya a hacer. Otra cosa es el antropomorfismo, que en este caso viene del griego antropos, humano, y del morforma. Es atribuir características y cualidades humanas a animales o fenómenos naturales. No había, a lo mejor normalmente no estamos acostumbrados a ver la parte que en este caso es darle a lo mejor un poder con un fenómeno natural. No es tan común, a lo mejor pensemos en el personaje de X-Men de Tormenta, que ella sí puede utilizar los fenómenos naturales como poder, pero casi siempre no sucede así. Bien, creo que hasta ahí llegamos con el video 1. Espero que les haya agradado el video y por favor no duden en preguntarme alguna duda que tengan en algún momento dado y trataré de ayudarlos muy pronto dentro de la misma plataforma. Recuerden ver los 5 videos semanales que se tienen y no dejen todas sus tareas hasta el domingo, háganlas desde antes.